Bienvenidos, estimados maestros de la Escuela Sabática de nuestra Asociación del Valle de México. Es un gusto para mí poder acompañarles en esta sesión del programa Aptos para Enseñar. Bienvenidos a este bosquejo de nuestra lección número 10, las reglas del conflicto, para la fecha de presentarse el 8 de marzo. Bueno, su servidor, Pastor Servando Páramo, soy pastor en el distrito de San Felipe del Progreso, en la zona norte, así que es un gusto para mí, reitero eso, y vamos a comenzar con la primera parte de este bosquejo. Hemos sugerido 3 ideas en las cuales podemos introducir nuestro estudio con nuestra clase. La primera idea es fuerzas espirituales en conflicto. La lección nos viene hablando de que hay algunas reglas por ahí. No fue el afán del autor de la lección decirnos exactamente cuáles son todas las reglas. Él mismo dice que hay algunas que no logramos entender. Pero nosotros vemos que durante la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia, siempre han estado presentes esas fuerzas espirituales en conflicto. En la lección hacía énfasis en que la idolatría, por ejemplo, en Israel, fue una de las formas en cómo el enemigo detuvo el plan de Dios o frustraba el plan de Dios con Israel. Ahí tenemos algunas citas que ustedes pueden detenerse un poco en su clase para analizarlas, donde se habla que incluso la adoración a ídolos era adoración a demonios, y también es confirmado eso en el Nuevo Testamento. A través de esta falsa adoración, entonces se afectaban los planes de Dios. Pueden también detenerse a estudiar Daniel 10 o a recordar lo que Daniel capítulo 10 versículos 1 al 14 mencionaba, donde incluso ángeles enviados por Dios eran detenidos por fuerzas o por instituciones políticas, por reinos de esta tierra. Eso nos habla que hay reglas allí. Dios tiene todo el poder, pero en el gran conflicto hay algo que detiene. También es detenida la obra de Satanás. Bueno, fuerzas espirituales en conflicto. La segunda idea que tenemos en nuestro bosquejo es que el conflicto nos afecta a todos. Hemos visto que hay fuerzas espirituales que están luchando, ¿sí? Entes del mal y seres de bien, en este caso el plan de Dios y el plan del enemigo de frustrar el plan de Dios. Pero estas acciones, esta batalla en el nivel espiritual también nos afecta a nosotros. Y la lección nos abría un panorama muy amplio de cómo esto afecta a la vida de cada persona. Incluso afectaba el ministerio de Jesús. Hay al menos 2 referencias que hemos incluido allí en el bosquejo. 2 citas bíblicas que ustedes pueden revisar en el Evangelio de Marcos, en las cuales Jesús mismo en algunas ocasiones fue frustrado por algunas manifestaciones del enemigo, donde no pudo hacer milagros porque tal vez el enemigo se opuso allí, creó resistencia. Otro lugar donde los mismos demonios se resistieron a los discípulos. Es decir, en esa lucha entre el bien y el mal hay reglas. Pareciera ser que ambos están tratando de luchar y de imponerse uno sobre el otro. Así que esto nos habla de que el conflicto no se trata de quién es más poderoso, porque nosotros sabemos quién lo es, sino más bien el conflicto trata de resolver un problema aún más profundo. Se trata de demostrar, creo que la palabra clave para entender el gran conflicto es demostrar quién obra, quién actúa con justicia. El carácter de Dios ha quedado manchado por las acusaciones de Satanás, y el conflicto trata de mostrarnos la bondad, la justicia y la autoridad de Dios. Así que creación caída y no caída, todos estamos involucrados, todos estamos afectados por el gran conflicto. La tercera idea que tenemos ahí es solo un reino es eterno. La lección hacía mucho énfasis en Satanás tiene un reino de maldad, un reino de pecado. Él mismo, después de la caída, comenzó ese reino y hizo alarde incluso cuando Jesús comenzó su ministerio de que él tenía este reino. La Biblia nos dice que Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo, es decir, tiene un gobierno, tiene un reino, pero ese reino es temporal.
Ese reino es sombrío. La Biblia habla de un reino de tinieblas y un reino de luz. Hay un contraste ahí. Por ejemplo, al Cordero de Dios o a Jesucristo se le vincula con un reino no temporal, sino un reino eterno y libre de pecado y de todas las consecuencias del pecado. Los agentes del mal, pues dado que el reino del enemigo mora en este mundo, los agentes del mal, las instituciones políticas y religiosas también se oponen a los planes de Dios. Y ahí podemos llevar a nuestros miembros de clase a meditar en lo que la lección el panorama que la lección nos abría en Apocalipsis 13 y también Daniel 7, donde gobiernos de este mundo han atacado el gobierno de Dios, han hablado palabras contra el Altísimo, han perseguido a los santos de Dios. Es decir, vemos claramente cómo hay una oposición de estos reinos, uno contra el otro, uno sobre el otro, pero nosotros entendemos que solamente un reino es el que perdura, solamente un reino es el que se impone sobre el otro. La lección y la Biblia nos habla de que Dios ha establecido un reino en donde se nos promete que el mal no existirá más, ni tampoco ninguna de sus consecuencias. Bueno, vamos a la segunda sección, que es la sección donde permitimos que los miembros también puedan desarrollar algunas ideas o puedan compartir algo de lo aprendido. Y tenemos ahí 3 preguntas que también nos pueden servir para poder desarrollar el diálogo con nuestra clase. La primera pregunta obviamente las 3 preguntas están relacionadas con lo que hemos venido mencionando. La primera pregunta es: ¿los seres de maldad o los seres de las tinieblas pueden colocar resistencia a los planes de Dios? Claro que no nos agrada pensar que Dios puede quedarse limitado, pero la lección está haciendo énfasis en esto. El gran conflicto se desarrolla en algunas reglas que podemos percibir. Y aunque Dios puede usar todo el poder y eliminar al enemigo en un instante, no puede hacerlo porque el gran conflicto se desarrolla bajo algunas reglas. Pero aunque Dios no puede usar todo su poder, Satanás tampoco tiene toda la libertad. La lección nos llevaba a algunas referencias que podemos platicar con la clase, ¿sí? El poder de Satanás sobre las personas, porque utiliza personas. No lo menciona anteriormente, pero por ejemplo Jesús siempre tuvo un conflicto con los principales del templo, los líderes de la iglesia del tiempo de Jesús, los fariseos, es decir, personas que Satanás usaba. Tenemos también instituciones, el gobierno romano en sus 2 fases, la imperial y la papal, tratando de frustrar y de perseguir a la iglesia de Dios, pero el poder de Satanás sobre estas personas y sobre las naciones tiene una fecha de vencimiento. El poder de Dios no. Esa es la gran diferencia. Los seres de maldad pueden colocar o poner resistencia a los planes de Dios. Y eso la historia lo confirma y la Biblia también. Segunda pregunta. ¿Pueden los seres de maldad? Y ahora la pregunta es un poco más personal, ¿verdad? Es más hacia la vida del creyente. ¿Pueden los seres de maldad obrar contra los hijos de Dios? Y la lección tomaba todo un día para abordar la historia de Job, porque la Biblia nos presenta que Job era un hombre llamado por Dios, perfecto y recto, pero no estuvo exento de vivir, de experimentar, tal vez de la forma más directa en la Biblia, el gran conflicto. Dios considera a Job recto, pero Satanás dice, no es sincero. Satanás no lo hace de corazón, no te obedece ni te sirve por amor. Y entonces se le permite en 2 incursiones, se le permite a Satanás que despoje primeramente a Job de sus bienes y luego también de su salud. Sin embargo, estamos hablando de las reglas del conflicto. Y quiero decirles que aún en esa permisiva de Dios de poder quitarle a Job los bienes y la salud, hay una referencia en Job 2:6 que dice que Satanás tenía un límite, no podía ir más allá de lo establecido, no podía ir más allá de tocar la vida de Job. Dice el 2:6, mas guarda su vida, es decir, hay un límite. Hay reglas en el gran conflicto. Podían ver en la vida de Job
si realmente era él fiel y leal a Dios, pero no se podía tocar su vida. Bueno, entonces los seres de maldad pueden obrar contra los hijos de Dios, sí, porque nadie está exento de atravesar por situaciones como las de Job, que se desarrollan en un nivel superior, que muchas veces no entendemos, que es llamado el gran conflicto. Algunos tendremos que dar testimonio de Dios a través de las experiencias duras y difíciles de nuestra vida. La tercera pregunta: ¿de qué manera nos colocamos del lado correcto en este conflicto? Creo que es una pregunta importante. Nosotros nos gustaría ver las acciones de Dios contra la injusticia en este mundo, contra el pecado de este mundo, de una manera más directa. De hecho, algunos dicen, bueno, Dios no intercede en la injusticia, Dios permite que muchos inocentes mueran, entonces Dios no existe. Es decir, es una premisa que a algunos les hace llegar a creer que Dios no existe o a dudar de la existencia de Dios. Pero quiero decirles que el gran conflicto tiene que desarrollarse así. Dios no puede intervenir, como también Satanás a veces es limitada su fuerza, pero quiero decirles que para colocarnos del lado correcto del conflicto, Cristo o Dios por medio de Cristo ya hizo lo suficiente por nosotros. Hizo todo lo necesario para ofrecernos salvación. Y se espera que nuestro libre albedrío, y esta es una clave en la interpretación, en el entendimiento del gran conflicto, en nuestro libre albedrío decidamos por Él y por la salvación. Ahí hay una cita muy importante, 1 Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no ha sido condenado. Es decir, aun cuando nosotros decidamos lo contrario, no tener al Hijo, esa decisión en nuestro libre albedrío, en nuestra individualidad, esa decisión será respetada. Y sorpresa, esa también es una regla, del gran conflicto. Así que en eso se establece. ¿De qué manera nos colocamos del lado correcto? Cuando nosotros decidimos estar del lado vencedor, del lado de Cristo Jesús, cobijados bajo su justicia, bajo su gracia, bajo la provisión que ha hecho Él para salvarnos. Bueno, después de permitir tal vez un diálogo más amplio con nuestra clase, podemos llegar a las conclusiones. La primera conclusión es acerca de las fuerzas espirituales. Muchas veces podemos tener temor de cómo el enemigo va a atacarnos en este conflicto que se desarrolla universalmente, pero también en la vida personal. Bueno, hay que concluir llevando a nuestra clase a esta definición: no tenemos nada que temer, porque si estamos del lado correcto, es Dios quien libra las batallas de nuestra vida. Y la Biblia así lo indica, Él nos hace vencedores, más que vencedores. La segunda conclusión que podemos llegar es: el conflicto nos afecta a todos. Es cierto, no podemos escapar de eso. Nosotros mismos hemos vivido situaciones en las cuales hemos visto esa lucha entre el bien y el mal. Hemos sido afectados por el enemigo, pero quiero decirles que así como el conflicto tiene como propósito, el gran conflicto tiene como propósito vindicar el carácter de Dios, también la Biblia nos habla de que son vindicados todos aquellos que han sido afectados por el gran conflicto, por el dolor y la angustia que ha provocado el enemigo. Muchas veces en la Biblia encontramos la frase: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permitirás? Muchas veces son frases que aparecen ahí de personas que padecieron, de personas que sufrieron el martirio. Y de forma simbólica en la Biblia están ahí haciendo un clamor de justicia. ¿Hasta cuándo? Bueno, aunque el conflicto nos afecta a todos, un día el Señor será vindicado cuando Satanás llegue a su final, cuando el pecado y la maldad sean destruidas, pero también todos los que atravesamos por circunstancias negativas, también seremos vindicados juntamente con Él. La tercera conclusión es: solo un reino es eterno, y qué bienaventurados somos nosotros que hemos sido invitados a ese reino. En Cristo no hay otra forma, en Cristo. Somos parte de un reino eterno, perfecto y justo, sin pecado y sin muerte. La pregunta con la cual podemos cerrar es: ¿podemos negarnos a semejante invitación? Que el Señor pueda ayudarnos en nuestra tarea como maestros y que podamos llegar allí, al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga.